Bien, jóvenes, bienvenidos entonces a esta clase de factores de virulencia. Básicamente comentarles que los microorganismos conviven con nosotros en amplios aspectos de la vida. Si no fuera por la microbiota que está asociada a nuestro intestino, no podríamos metabolizar una serie de eh, elementos, digamos, propios de nuestro metabolismo como eucariontes, como seres vivos, como humanos. De hecho, hay muchas sustancias químicas que producen los microorganismos asociados a nuestra microbiota que son determinantes y se ha demostrado que pueden viajar a través de la sangre, influir en nuestras decisiones a nivel del sistema nervioso. De hecho, hay mucha gente que dice, ay, me gusta este alimento, no me gusta este otro. Bueno, muchas de esas decisiones las está tomando la microbiota, ¿ok? No las estamos tomando nosotros. Entonces, partir comentando que los de virulencia son aquellos factores que pueden ser proteínas, genes o características particulares de los microorganismos que están asociados a los eventos, a la enfermedad propiamente tal, eh, o asociados, digamos, al cuadro patogénico. Yo normalmente les comento cuáles son los aprendizajes esperados de los alumnos durante la clase. Básicamente vamos a ver aquí relaciones microbianas, virulencia. Queremos, o al final de esta clase usted debería conocer una relación entre hospedero microbiota normal. Normalmente se establecen relaciones simbióticas como la que acabo de mencionar. Vamos a conocer la relación del hospedero con el patógeno, ¿ok? Que describe relaciones simbióticas también que se establecen potencialmente entre un organismo patogénico y el hospedero humano susceptible, de ser afectado por estos factores de virulencia y de desencadenar un cuadro clínico. Y vamos a asociar ciertos factores de virulencia con los mecanismos de patogenicidad que presentan diferentes tipos de microorganismos. Es claro tener, o resulta mucho más claro tener, eh, conocer estos resultados de aprendizaje, porque así ustedes van orientando su estudio. Así que siempre pregúntense al empezar a estudiar una clase qué es lo que debo aprender, qué es más o menos lo que se espera que yo aprenda de esta clase. Y con eso en mente, tratar de centrarse en aquello que es importante. ¿Ah? Básicamente, comenzar diciendo que la mayoría de los microorganismos nunca son patogénicos. Hay muchos que solo son potencialmente patogénicos, pero que tampoco nos generan ningún problema, ninguna enfermedad. Y muy pocos son los que siempre son patogénicos y generalmente están asociados a cepas de bacterias, por ejemplo, que tienen factores de virulencia. Un factor de virulencia puede ser, por ejemplo, la capacidad de resistir a un fármaco, a un antibiótico, o la capacidad de producir una toxina, o la capacidad de adherirse a la mucosa gingival. Todos estos son factores de virulencia. Básicamente todo organismo vivo tiene una función elemental, que es preservar su especie, tiene que crecer, proliferar, colonizar. Y para ello las bacterias requieren un montón de condiciones adecuadas. Y tienen que expresar características genéticas, como ya vimos, invadir, adherirse. Entonces, tenemos un conceptos claves que son el ciclo de... Hay una puerta de entrada del patógeno que normalmente está asociada a la membrana, al tracto respiratorio, al tracto intestinal o urinario, ¿cierto? En nuestro caso, normalmente el epitelio de la mucosa es el que está asociado, digamos, a esa puerta de entrada, ¿cierto? Hay un cierto número de microorganismos que invaden, y algunos logran penetrar y evadir en los sistemas de defensa del hospedante. Y ahí está, por ejemplo, la presencia de cápsulas, como les comenté en la clase anterior, en Streptococcus pneumoniae, que es capaz o le permite evadir la respuesta inmune. Los componentes de la pared celular, por ejemplo, los lipopolisacáridos en porfiromonas gingival y enzimas, variación antigénica, invasinas, etcétera. El patógeno tiene que tener la capacidad entonces de crecer en este contexto, de asociación con el hospedante. Posteriormente tiene que ser capaz de generar un daño a la célula del hospedante, por ejemplo, toxina, presencia de sideróforo, conversión lisogénica, qué sé yo, o efectos citopáticos, es decir, que le produzcan una injuria o un daño a la célula del hospedante. Y finalmente tiene que tener una puerta de salida.
Generalmente es la misma de la puerta de entrada, de los microbios. De hecho, los microorganismos que colonizan al bebé, hay trabajos que dicen que los principales microorganismos que colonizan al bebé, y eso lo van a ver con más detalle el próximo semestre cuando veamos microbiología oral, pero es bueno que sepan que la mayoría de los microorganismos que colonizan a un bebé que viene prácticamente estéril en su cavidad oral, vienen de la madre, o vienen de los parientes más cercanos muchas veces. Por eso que no es bueno darle beso en la boca a un bebé, porque tú no sabes qué bacterias puedes estar entregándoles a través de las microgotas de saliva que están ahí presentes. Entonces, estos son algunos de los pasos principales que tiene que dar un organismo para convertirse en patogénico. Tiene que haber una puerta de entrada, una penetración o invasión o evasión de las defensas del hospedante, tiene que ser capaz de dañar a las células hospedantes y tiene que tener una puerta de salida que le permite pasar de un organismo a otro, ¿cierto? Ahora, para comprender los conceptos que están aquí, me imagino que muchos ya se habrán dado cuenta que para que surja una enfermedad tiene que haber un desequilibrio, como muestra ahí, donde los patobiontes o microbios patógenos son capaces de estar en mayor número, por lo tanto alteran este equilibrio natural. Y las disbiosis intestinales, por ejemplo, se generan porque hay mayor número de patobiontes o microorganismos potencialmente patogénicos que en condiciones normales, ojo, viven como simbiontes, pero cuando aumentan su número, por ejemplo, en la placa supragingival aumenta la preponderancia de estos Streptococcus mutans o de, en general, microorganismos que pueden ser cariogénicos, acidofílicos o acidúricos, ahí se empiezan recién a generar las condiciones para generar una enfermedad de algún tipo, ¿ok? De hecho, la mayoría de nosotros tenemos presencia de Streptococcus mutans en nuestra cavidad oral, pero no desarrollamos caries. ¿Por qué? Porque esas cepas viven en eubiosis, es decir, viven en equilibrio. De hecho, todos los años nosotros hacemos en el curso de micro, como van a ver, un análisis de la microbiota oral de los alumnos del curso de odontología, de este curso. El profesor Wissel les pide que se pasen una tórula por la lengua, entre medio de los dientes, etcétera, y lo sembramos nosotros en el laboratorio. Y de hecho, entre un 50 a un 80% de los alumnos tienen, por ejemplo, presencia de Candida albicans, o algún otro tipo de cándida, como Candida tropicalis, por ejemplo, pero no desarrollan candidiasis. ¿Por qué? Porque la poca eh, cándidas que viven ahí viven en eubiosis, viven como simbiontes no patogénicos. La enfermedad surge cuando hay una disbiosis, es decir, un desequilibrio, como lo digo, ya sea en la microbiota oral o en la microbiota intestinal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos grandes conceptos. Eubiosis, que está asociado a salud, donde los microorganismos conviven como comensales no patogénicos, y disbiosis, que está asociado a la enfermedad. Y ahí surgen un montón de preguntas, porque la clave, entonces, hoy en día para la medicina actual es saber cuál es el punto en donde se genera esta disbiosis. ¿Ok? La eubiosis está asociada con una coexistencia relativamente pacífica, ¿cierto?, con los microorganismos de nuestra placa oral, por ejemplo. De hecho, hay muchos microorganismos de la placa oral que tienen un rol protector de la mucosa intestinal contra otros invasores. Hay efectos antagónicos sobre otros microorganismos indeseables, ¿ok? Contribuyen a mejorar el sistema inmune, los nutrientes, etcétera. Permiten síntesis de vitaminas, síntesis de proteínas que son útiles para nosotros. Y esa misma placa bacteriana puede eventualmente evolucionar hacia una disbiosis que corresponde a una mala coexistencia entre el hospedante y el microorganismo. ¿Ok? Y ahí pueden haber algunos microorganismos en esta placa disbiótica, ¿cierto? Que es capaz de disminuir el grosor de la pared intestinal, por ejemplo, reduciendo la absorción de nutrientes o generando sustancias metabólicas derechamente que generan daño en el hospedante o incrementando producción de gas o debilitar el sistema inmune. Entonces, ese es más o menos el esquema mental en el que nos tenemos que poner. Ahora, en la disbiosis intestinal, por ejemplo, en el
en el colon muchas veces aparece un desequilibrio, una concentración de bacterias del intestino que causan infecciones intestinales. Y eso puede llevar a insomnio, sedentarismo, bueno, estar asociado a tabaquismo, a malos hábitos alimenticios. Para nadie es un misterio que aquellas personas que son buenas para consumir azúcares tienden a tener una disbiosis en la placa supragingival, propiciando el crecimiento de bacterias que son acidogénicas, acidofílicas, fermentativas, ¿cierto? Y que generan ácidos, que van generando a veces cavitación en las estructuras duras del diente. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto tiene que ver con un contexto ecológico, de equilibrio o desequilibrio entre la microbiota y los genes que están asociados. Entiéndase, factores de virulencia. Cuando hay un desequilibrio en la microbiota, entonces pueden aparecer enfermedades de distinto tipo, obesidad, cáncer colorectal, las diarreas son producidas porque hay una disbiosis de la microbiota intestinal donde pasan a estar en mayor número, por ejemplo, bacterias que son Escherichia coli enterohemorrágica. De hecho, se sabe que hay relación entre la microbiota y varios tipos de diabetes, de alergias y de alteraciones del sistema nervioso incluso. Por lo tanto, aquí es una cuestión que va más allá del box odontológico donde ustedes van a trabajar, que tiene que ver con la salud general de su paciente. ¿Ok? Ahora, esta microbiota patógena, que es lo que llamamos el patobionte, ¿qué característica tiene? Que es capaz entonces de de desarrollarse en mayor número en virtud de ciertos contextos de alimentación, estado del sistema inmune, etcétera, y que tiene asociados factores de virulencia. Y estos factores de virulencia son los que gatillan la patogénesis, que es lo que nosotros terminamos viendo en el box odontológico como una enfermedad o una infección odontógena, por ejemplo, como una carie o como una periodontitis. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de virulencia? Fíjense que distintos portales, esta es la diapo que podríamos titular ¿y qué dice la prensa? ¿Cierto? Dice, la meningitis alcanza índices de alerta con un aumento de las cepas más virulentas, dicen. ¿Se fijan? Como ellos creen tener claro el concepto de virulento, entonces lo ponen ahí en su portal. Muertes por estreptococo. ¿Cómo proteger a los chicos de una bacteria que ataca con tanta virulencia? Entonces parece que aquí el concepto de virulencia es importante, ¿cierto? Bueno, la virulencia está asociada a la presencia de factores de virulencia, de lo que se trata esta clase. Dice, investigadores chilenos buscan reducir virulencia de infecciones transmitidas por bacterias. Gripe, la epidemia que llega más tardía pero más virulenta que el año pasado. ¿Y de qué depende entonces? Depende de la virulencia de las cepas de virus que están presentes este año, a diferencia de las que están presentes el año pasado. ¿Qué factores de virulencia, por preguntar nomás, qué factores de virulencia están presentes este año en la cepa de influenza o de coronavirus que determinan una mayor incidencia de casos de contagio y enfermedad y muerte? Ahí tienen una pregunta buena, ¿cierto? Dice, el azúcar añadido en los alimentos aumenta la virulencia de las superbacterias, miren. Este es un trabajo del portal El País. Dice, el endulzante trealosa contribuyó a de infecciones hospitalarias en Europa, según un estudio. Bueno, hay mucha información en la red, muchas de las cuales son exageradas a veces, otras de las cuales son subestimadas, y otras son derechamente fake news. Entonces uno siempre tiene que irse a las raíces de esta información. Y es importante que ustedes tengan claro que como miembros del sistema sanitario no pueden andar por ahí en sus redes sociales y mucho menos en lo que están diciéndole a los pacientes, estar avalando fake news. Tienen que irse a las bases. Y un poco la idea de este curso es darle todas las herramientas conceptuales y de la práctica de laboratorio que les permitan discernir cuando están en presencia de algo que puede ser amarillento o fake news derechamente, de algo que es realmente significativo para los pacientes. ¿Ok? Ahí tiene que haber un compromiso de estar constantemente aprendiendo, de ir a las fuentes, ¿cierto? Y de tratar de buscar la información veraz que realmente tenga base científica. Ahora, cuando hablamos de factores de virulencia, hablamos de la patogénesis, claramente, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos de genes, por ejemplo, que están codificados, algunos en el cromosoma de la bacteria,
como ya lo vimos, hay factores de virulencia que están en el cromosoma, pero a veces hay factores de virulencia que están en el plásmido. O también pueden ser llevados por un transposón, ¿ah? Como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de un patógeno cuando hablamos de una bacteria, de un microorganismo capaz de inducir daño en un hospedero, ya sea por acción directa o por la respuesta inmune que genera. De hecho, en la periodontitis agresiva muchas veces, más que el patógeno en sí, es la respuesta inmune exacerbada del hospedante la que está generando el daño en la mucosa, la reabsorción del hueso alveolar y la pérdida de estructuras dentarias producida por la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunomodulatoria, en gran medida que sería responsable del hospedante. Entonces, el patógeno es un microorganismo que posee características genéticas, como vimos, estructurales o bioquímicas, que le permiten causar daño. ¿Ah? Por ejemplo, factores de virulencia del Helicobacter pylori, miren. ¿Ah? Primero es capaz de producir ureasa, produce adhesinas que le permiten unirse a los epitelios, tiene catalasa, tiene proteínas de shock térmico, lipopolisacáridos que inducen la respuesta inmunológica. Bueno, se conocen un montón de factores de virulencia en Helicobacter pylori. ¿Por qué se los nombro? Bueno, porque esto creo que lo vimos en alguna clase anterior, también es una bacteria gram negativa, un bacilo, ¿cierto? Con flagelación. ¿Qué tipo de flagelación tiene? ¿Ah? De tarea. ¿Ah? ¿Qué tipo de flagelación tiene Helicobacter pylori? Ahí sale en la figura, ¿cierto? Y lo interesante es que está asociado en Chile a una importante incidencia de cáncer gástrico. ¿Ah? De hecho, el año pasado, después de esta misma clase, se me acercó un alumno y dijo, profesor, yo estoy siendo tratada por un cáncer gástrico, justamente me están dando unos antibióticos específicos contra el Helicobacter pylori, me dijo. Ah, claro, me mostró toda la información que tenía. Esto es súper común, chicos. Claro, lo que pasa es que nadie anda publicando en las redes sociales que tiene Helicobacter pylori, ¿cierto? Ni que está siendo tratado porque eventualmente tenga cáncer gástrico asociado a esta bacteria. Pero esto tiene una gran incidencia en la población. Ahora, algunas definiciones básicas de entonces, para entender en qué nos estamos metiendo. Una infección es cuando el agente patógeno, la bacteria o el virus o el hongo, ojo, es capaz de causar una enfermedad. Hoy en día tenemos una infección por coronavirus. ¿Que ¿Cómo se establece? Bueno, se establece porque el hospedante es capaz de pasar una barrera, ¿cierto? De transmitirse de un organismo a otro y de que al pasar una cierta dosis infectiva mínima es capaz de producir un cuadro patológico. Problemas de respiratorio en este caso, qué sé yo, inhibición de las membranas asociadas a la nasofaringe que al individuo le impide tener buena función de oler. De hecho, muchas personas, sobre todo individuos jóvenes, que han presentado coronavirus dicen que uno de los problemas es que pierden la capacidad o la sensibilidad de oler cosas y de saborear cosas. Claro, porque el virus está afectando, digamos, al epitelio y está inhibiendo estas capacidades que en un individuo normal no tendrían ningún problema. Y hablamos de una enfermedad cuando esta infección, ¿cierto? Que ya sabemos lo que es capaz de causar síntomas que alteran estructura o funciones en el hospedante, ¿cierto? Por ejemplo, alteran los alvéolos pulmonares y le producen una dificultad respiratoria tal que en el caso de adultos mayores requieren una intubación con un respirador artificial. Y si nos enfermamos todos juntos, no van a haber suficientes respiradores para todos muchas veces y esa parte de la población es la que más afectada se va a ver, que son los casos que hemos estado viendo en Italia o en España, que se les disparó a ellos el número de muertes no porque a lo mejor no pudiera tratarse, sino porque no tienen la infraestructura sanitaria adecuada como para tratar un número tan alto de pacientes que presenten la enfermedad. Entonces, de ahí viene un poco el concepto de bajar la curva, bajar la incidencia de individuos enfermos en una fase inicial, cuando está en fase exponencial la epidemia, es fundamental porque si todos se enferman a la vez, va a haber falta de insumos, no van a darlo funcionarios del sistema sanitario, lo cual, ojo, también se pueden estar contagiando, y de hecho eso disminuye más encima. En Chile hemos visto, hay un caso particular de un hospital entero que una ala tuvieron que cerrar, porque claro, sin saberlo, trataron a un paciente que después resultó ser COVID positivo,
y todos los que estuvieron en contacto con él para la casa, hacer cuarentena. Hay un montón de funcionarios que ya sacaste del sistema sanitario y no pueden atender a otros pacientes. Entonces, más compleja se hace la situación. Ya, y ahora tenemos más claro entonces el concepto de virulencia. ¿Ah? La virulencia es la habilidad del agente patógeno para causar entonces la infección. ¿No? Ojo que es una medición cuantitativa de la patogenicidad, en buenas cuentas. Y la patogenicidad es la capacidad del agente infeccioso de producir la enfermedad en un huésped susceptible, ¿ah? Que esa es otra de las características que tiene que haber. Um, y la mejor prueba de eso es que hoy en día hay muchos individuos que no son susceptibles, digamos, o que presentan una baja muestra o baja infectividad y la enfermedad disminuye y son muchas veces portadores asintomáticos, pero siguen diseminando el virus. Entonces, ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta si a lo mejor es un enfermo o mejor dicho, un portador asintomático, ¿ah? Y que pueda andar diseminando el virus y llevárselo a alguien que realmente lo afecta. Entonces, a raíz de eso es que surge todo esto de la cuarentena y de que tenemos que quedarnos en la casa, porque no solo hay que bajar la curva, sino que tenemos que cuidarnos nosotros, nuestros familiares, etcétera. Entonces, fíjense que todos estos conceptos que estaban pensados originalmente para verlo desde la perspectiva de la bacteria, también los podemos aplicar en virus, ¿ah? Los podemos aplicar en hongos, en cualquier organismo que tenga factores de virulencia y que esté presentando una enfermedad. Lo que pasa es que ahora estamos viendo un caso que tiene otra aresta y que es una epidemia, ¿ah? Mundial, que se aleja, digamos, del hecho de que, claro, tú puedas tener un individuo en tu box odontológico que tiene otra enfermedad, que no es una pandemia, sino que es un problema local, que tú lo vas a tratar, ¿cierto? Ahora, la virulencia del agente infeccioso y la resistencia de los hospedantes están en constante cambio. Ojo, ¿por qué? Porque ya vimos que una bacteria, Escherichia coli, que está viviendo con una microbiota eubiótica, en eubiosis, en equilibrio, puede adquirir un plásmido. Y a lo mejor ese plásmido le permite sintetizar, por ejemplo, alguna toxina. Y ahí es donde comienza el problema. ¿Se fijan? Y por otro lado, la resistencia del hospedante también está en constante cambio. ¿Ah? A un estudiante, no sé, pues le avisan que tiene un familiar enfermo, a lo mejor, no sé, pues, puede ser, depende de la sensibilidad de cada persona. Alguien, no sé, pues tuvo problemas con su pareja, se peleó con la polola, con el pololo, qué sé yo, le bajaron las defensas, un problema que tiene un origen en un estrés emocional y claro, a lo mejor lo que antes no lo enfermaba, ahora lo puede enfermar. Entonces, aquí todas las cosas están variando constantemente. Ahora, la virulencia puede ser cuantificada. Por ejemplo, la virulencia, aquí se muestra una diferencia en la virulencia demostrada por un número de ciertas células de Staphylococcus pneumoniae y Salmonella, ¿ok? Requerida para matar un cierto ratón. ¿Ah? Entonces tenemos una alta virulencia cuando el Streptococcus pneumoniae se requiere en muy bajas cantidades, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, o sea, el número de células inyectadas por ratón. Fíjense, en el Streptococcus pneumoniae es muy bajo, tiene un alto nivel de virulencia, bastan unas poquitas bacterias y el ratón se te va a morir, ¿ok? Lo que está ahí en el eje de las Y es el porcentaje de ratones muertos, y en el eje de las X no es más que el número de células que se le inyectan al ratón. Y fíjense que hay otras cepas que tienen moderada virulencia, que es Salmonella entérica, donde se requieren 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 bacterias, digamos, por ml inyectadas al ratón para generarle la enfermedad. Entonces, ojo con eso. El resultado de la interacción entre el hospedero y el patógeno, como ya dije, una relación dinámica, ¿ah? Influenciada por condiciones que están en constante cambio. Mismo sistema inmunológico está en constante cambio. El medio ambiente está en constante cambio. ¿Ok? Entonces, vamos a definir el patógeno como el agente productor o que es capaz de causar la enfermedad. ¿Ah? Y de ese contexto hay un patógeno primario que puede ser una infección por sobre la MID. ¿Se acuerdan lo que es la MID? La dosis infectiva mínima. ¿Ah? Claro, porque a lo mejor me pueden llegar la bacteria patogénica, pero está en una dosis menor que la MID y no me va a afectar. Mi sistema inmunológico va a ser capaz de superarlo. ¿Ok? Y esto, este patógeno primario que sobrepasa la MID, va a resultar en una enfermedad.
cuando tiene un número adecuado, como ya vimos. Pero también hay patógenos oportunistas, donde la infección puede resultar en enfermedad solamente cuando las defensas del hospedante bajen. De hecho, hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, presencia de algunos tipos de micobacterium, incluso micobacterium tuberculosis, pero nunca llegan a desarrollar la tuberculosis, ¿sí? Vimos el caso en una clase de la señora Mary Malone, que era portadora no portadora asintomática de salmonela. Y andaba pobrecita ahí diseminando el tifus por todos lados. Pero, pero pregúntense esto, ¿qué le puede pasar a un paciente, por ejemplo, que es recluso de la cárcel El Manzano en Concepción, que vive en condiciones de hacinamiento y que tiene Mycobacterium, tuberculosis, pero no lo ha expresado? Pero por ABC razones se contagia paralelamente el virus del SIDA, que lo que hace es que mata macrófagos, disminuye la inmunidad, y ahí se le pueden presentar la coinfección. De hecho, una de las principales causas de muerte de individuos que presentan VIH positivo o SIDA es justamente la tuberculosis, y eso está ampliamente documentado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ojo con eso, patógeno primario, patógenos oportunistas. La mayoría de las enfermedades que nosotros vemos en el box odontológico, por ejemplo, las candidiasis orales, generalmente son patógenos oportunistas. Yo estoy constantemente comentándole a todos mis alumnos de odontología, o sea, si al box odontológico llega un paciente joven que no ha tenido infecciones bacterianas graves que requieran el uso de antibióticos, ¿cierto? Que no hay razón para prever una disbiosis y que el individuo joven y aparentemente sano presenta una candidiasis orofaringia, por ejemplo, o una candidiasis esofágica, o sea, ese paciente, mándalo inmediatamente a hacerse un examen de VIH, porque claro, eso lo más probable está indicando un problema de inmunidad muy reducida, ¿cierto? Porque todos tenemos cándida, pero para desarrollarla generalmente tiene que haber un problema de inmunidad. Y la infectividad básicamente tiene que ver con la capacidad que tiene el agente patogénico de introducirse a nuestro organismo, de sobrevivir, de multiplicarse. Ahora, esta dosis efectiva mínimo es básica, porque como ya dije, muchos de nosotros pueden estar en contacto con un patógeno, pero si estamos por debajo de la MID, no vamos a tener problemas de que se transforme en un patógeno. ¿Ok? Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el factor de virulencia es una propiedad, un producto bacterial, una estrategia que contribuye a la virulencia, es decir, a hacer un cuadro patogénico, a generar la enfermedad propiamente tal. ¿Ah? Por ejemplo, un factor de virulencia es un gen que codifica por una toxina que a través de un tramposón le llega a una Escherichia coli que estaba viviendo tranquilita con nosotros ahí en nuestro intestino. Y de repente este factor de virulencia hizo que una Escherichia coli que vivía en simbiosis, en una placa eubiótica, se transforme en disbiosis, en un biofil disbiótico con presencia de E. coli, que tiene la capacidad ahora de producir una amplia batería de toxinas, ¿cierto? Como hay otro ejemplo también muy conocido en Vibrio cholerae, que lo vimos en la clase anterior, donde la única cepa virulenta del Vibrion es aquella que fue contagiada o que fue contaminada, por así decirlo, con un virus que le entregó la capacidad de producir toxinas. ¿Ok? Entonces aquí este factor de virulencia puede ser definido de una manera amplia. Nosotros vamos a tratar de acotarlo un poco, sí, para hacerlo manejable. La idea de los conceptos no es enredarse con los conceptos, sino tener conceptos de base que nos permitan manejar información y entregársela a nuestros pacientes también. Eso es importante. Entonces, un factor de virulencia, por ejemplo, puede ser un factor que permite la colonización o que evita las defensas del hospedante, por ejemplo, presencia de cápsulas en el Streptococcus pneumoniae, ¿se acuerdan? O que le permite multiplicarse y diseminarse, como el caso de muchos virus, o que permite invadir tejidos del hospedante, como por ejemplo una porfinomona gingivalis agresiva que tenga fimbrias que le permiten unirse a los epitelios, o de destrucción de tejidos del hospedante también, como por ejemplo una Staphylococcus aureus, que es capaz de producir toxinas pirógenas y de inflamar.
¿ah? O adaptación a las condiciones de hospedante también. Una bacteria que tiene un gen que le permite adaptarse a las condiciones de hospedante, puede ese gen ser considerado un factor de virulencia porque está directamente relacionado con la enfermedad y con el cuadro patológico que produce. Entonces, las bacterias patogénicas, como ya dije, utilizan un amplio rango de factores de virulencia para establecer la infección. ¿Ah? Y normalmente lo que tiene que hacer es bypasear la inmunidad específica, introducirse por los epitelios o asociarse a las mucosas, bypasear el sistema inmune innato. Y en ese contexto, la bacteria patogénica expresa factores de virulencia que, como ya vimos, le permite a la bacteria tener una mejor capacidad para colonizar, invadir, producir toxinas, etcétera, etcétera. O adaptarse a las condiciones del hospedante, sencillamente. Dentro de estos mecanismos de patogenicidad está, por ejemplo, la invasividad, ¿no? Que es la habilidad para invadir tejido. Como ya dije, adherirse, colonizar o producir proteínas para invadir o evadir la respuesta inmunológica, etcétera. O el otro concepto también es la toxicidad, porque una bacteria puede adquirir la capacidad de producir toxinas, ¿no? Ya sea endotoxina o exotoxina, y eso puede que aumente la capacidad patogénica de la bacteria. Por lo tanto, esos genes que codifican por esas toxinas son considerados factores de virulencia, ¿ah? En ese contexto, digamos. Ahora, los mecanismos de patogenicidad y los factores de virulencia están íntimamente relacionados. Normalmente uno lleva al otro. El factor de virulencia lleva a la patogenicidad, es decir, a la capacidad de producir daño en el hospedante. Ahí hay proteínas de adhesión, en producción de enzimas, ¿cierto? Internalización, que es lo que usan los virus para introducirse a las células epiteliales, presencia de cápsula, etcétera. Por ejemplo, vamos entrando en contexto, miren, las adhesinas pueden ser potentes factores de virulencia. ¿Por qué? Porque son proteínas bacterianas de la superficie de la estructura bacteriana, presente, por ejemplo, en la membrana de bacteria gram negativa, bacilos, por ejemplo, que tienen alta afinidad por receptores de la célula hospedera. ¿Y dónde están, profesores, esas adhesinas? Bueno, pueden estar en los pili o en la fimbria, ¿ah? O pueden haber otras estructuras no fimbriales, puede haber lipopolisacáridos, glucocálix, y todo eso le permite a si todo eso le permite a la bacteria adherirse, obviamente es un factor de virulencia importante. De hecho, la mayoría de las bacterias que llegan a nuestra boca son arrastradas por la saliva. ¿Y dónde terminan? Terminan siendo digeridas por los jugos gástricos, la mayoría, ¿cierto? Por lo tanto, una bacteria que tiene una alta capacidad de adhesión a los epitelios orales, ya sea epitelios vivos o acrílicos o estructuras metálicas, como por ejemplo los implantes, sin lugar a duda que es un factor de virulencia, porque si se establece ahí un biofilm y llega a ser patogénico, puede perfectamente generar una enfermedad. ¿Ok? Ahora, la colonización es uno de los primeros pasos. Llega una bacteria y primero tiene que multiplicarse. ¿Ok? Esto involucra procesos de adhesión, obviamente. Si no se adhiere, va a pasar de largo con la saliva y va a morir. Puede ser reversible o inespecífico, puede ser irreversible o específico. ¿Ok? ¿Cuándo es específico, profesor? Bueno, por ejemplo, cuando esta unión es con adhesina, adhesina específica. ¿Y cuándo es inespecífico? Bueno, es inespecífico cuando, por ejemplo, una cándida genera hifas y se une a la prótesis, ¿ah? De hecho, las candidiasis protésicas en individuos adultos que usan prótesis fija y removible son súper, súper comunes, ¿ah? Y las van a ver ustedes cuando lleguen al box odontológico y van a tener pacientes que presentan estas características. Aquí tenemos un ejemplo de fimbrias, ¿ok? Que básicamente tienen un carbohidrato o un residuo específico, digamos, que son capaces de reconocer. Entonces, miren, la fimbria, esta estructura que ustedes ya conocen de las clases de estructura bacteriana, en la puntita tienen una molécula que son capaces de reconocer azúcares presentes en la matriz extracelular de células epiteliales. Por lo tanto, le permiten unirse, miren. Ahí está interactuando la fimbria de manera directa con ciertas glucoproteínas de las células del hospedante, miren.
Por lo tanto, estamos en presencia de una adesina, que en este caso está representada por esos circulitos amarillos, que puede ser, por ejemplo, una lectina presente en el extremo de la fimbria, que le permite a la bacteria reconocer unos azúcares presentes en en la superficie, digamos, o en la pared de la célula del epitelio gingival. ¿Ok? Este es un buen ejemplo, digamos, acá por firomonas. De hecho, por firomonas gingivalis tiene este factor de virulencia que presenta fimbrias. ¿Ok? Ahora, estas adhesinas pueden ser un amplio grupo de moléculas que se encuentran entonces en la superficie de los microorganismos. ¿Y qué le permiten? Le permiten la adhesión po, a la superficie, a otras bacterias para formar biofilm o a moléculas específicas dentro del epitelio. Específicas que reconocen un tipo o blanco específico, ¿ah? Que se adhiere, a la cual se adhiere el microorganismo, que es la relación entre la adhesina de la bacteria y el receptor específico en la pared de la célula hospedante. O puede ser inespecífica, que reconoce un amplio espectro de moléculas. ¿Ah? O puede ser más inespecífica aún, que puede ser, por ejemplo, por interacción electrostática. ¿Ah? Una bacteria o una levadura se puede unir a una superficie de acrílico, por ejemplo, de alguna prótesis. Eso ya es inespecífico, ¿cierto? Ahora, hay una serie de glicoproteínas de la membrana extracelular de células epiteliales que son reconocidas por receptores particulares. Fíjense ahí, la bacteria tiene una batería de receptores. ¿Y qué es lo que reconoce, profesor? Bueno, reconoce moléculas presentes en la matriz de glicoproteína propia de la matriz extracelular del hospedante. Por ejemplo, unión a fibronectina, ¿cierto? Que es parte de la matriz celular del epitelio. Y eso es reconocido por las bacterias y se unen ahí, interactúan ahí, ¿ah? A través de una relación con lo que se llama integrinas. ¿Ok? Ahora, según las propiedades bioquímicas, las enzimas que son factores de virulencia que favorecen la diseminación pueden ser enzimas hidrolizantes, reductoras, coagulantes, citolíticas. Toda esta batería de enzimas le permite a la bacteria no solamente la diseminación, sino que la capacidad de utilizar ciertos nutrientes cuando está presente en las células del hospedante. Hay una serie de enzimas amilolíticas que producen, por ejemplo, ruptura total de hidratos de carbono. Nosotros vamos a ver eso con algunos test de tubitos que nos van a pasar en el laboratorio y vamos a sembrar ahí bacterias y vamos a ver cómo algunas son capaces de producir gas, miren. Y producen gas y lo que hacen es que levantan miren, fíjense, levantan el medio de cultivo. ¿Ah? Otras son capaces de cambiar de color porque producen ácido. Otras derechamente producen algunos ácidos fuertes que precipitan a algunos minerales como por ejemplo el telurito o producen sulfuros de algún tipo que ennegrecen. Entonces cuando yo sembré la bacteria y veo que genera esto, puedo estar seguro que está produciendo un ácido importante, ¿no? Y estos pueden ser también factores de virulencia de las bacterias. Por lo tanto, estos set de pruebas bioquímicas me permiten también reconocer si la bacteria tiene factores de virulencia, ¿no? Y ahí es donde hago la conexión, po. Tomo la muestra del paciente, siembro en el laboratorio microbiológico en esterilidad, veo los resultados y te puedo decir cuáles son algunos factores de virulencia que están asociados a la bacteria que tiene tu paciente, ¿ah? Entonces, ojo, este tipo de análisis yo creo que cada vez va a ser más aplicado en el box odontológico, porque claro, con el tiempo esto va a bajar los costos, ¿ah? Y va a ser mucho más factible que el odontólogo saque una muestra, por ejemplo, del bolsillo, digamos, ¿verdad? De esta estructura que se forma en pacientes con periodontitis y la manda a analizar, pues, ¿no? Y con esto en mano puede tener una batería de información mucho más importante para tomar decisiones con respecto al tratamiento y a lo que tiene que hacer con su paciente. ¿Ah? Hay enzimas proteolíticas que producen ruptura total o parcial de moléculas proteicas. De hecho, el agar urea o el agar gelatina me permite saber si la bacteria usa la urea como último recurso de carbono.
Y en ese caso, la bacteria, miren, genera que el agar del medio cultivo se torne con un color fucsia. Van a verlo en el laboratorio, se ve bien, bien bonito el color, digamos. ¿Ya? Con su celular usted le saca fotos a los tubos y le sirven para hacer su informe. ¿Ya? Es bien interesante. Hay enzimas coagulantes, como ya lo dije, la coagulasa, enzimas citolíticas, como de hecho, la alfa-hemólisis, la beta-hemólisis son factores de virulencia, porque son hemolicinas, que lo que hacen es que destruyen glóbulos rojos. Y en el contexto de los pedantes eso es una anemia segura si hay una beta-hemólisis, porque eso es una alta capacidad de producir destrucción de eritrocitos, ¿cierto? De hecho, la internalización, por ejemplo, que es la parte en la cual el microorganismo tiene que superar las barreras defensivas y penetrar el organismo del hospedante, ahí tienen un montón de enzimas, miren. Invasinas, que son hialuronidasa, que degradan el ácido hialurónico, eso me cuesta pronunciarlo, o la neuraminidasa, o la colagenasa, la estreptoricina, etcétera. Todas estas pueden ser invasinas que están presentes en diversos tipos de bacterias, como se ve ahí, y que degradan algunos elementos propios de la estructura del hospedante, pues y le van produciendo injuria, daño, es decir, enfermedad. Ahora, ya vimos que la adherencia es una propiedad básica de la bacteria. eh, por ejemplo, la especificidad de tejido, Neisseria gonorrhoeae, por alguna razón se adhiere más frecuentemente a células del epitelio urogenital que a otros epitelios. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Bueno, sencillamente porque Neisseria gonorrhoeae tiene algunos factores de adhesión, digamos, algunas adhesinas que reconocen específicamente a receptores presentes en células del epitelio urogenital. Pues. Ahí está la clave de eso. ¿Ah? Hay una cierta especificidad del hospedero. Una cepa habitualmente infecta al hombre, se adhiere más eficientemente a células epiteliales que a las de otros animales. ¿Ah? Y a los virus les pasa lo mismo. Hay virus que tienen la estructura, espículas, qué sé yo, que son capaces de reconocer con mayor frecuencia a especies de no sé, por decir algo, un pangolín, y enfermar al pangolín, o enfermar a un murciélago. Pero ¿qué pasa si muta eso y tiene un cambio que normalmente le permite ahora adherirse a un receptor parecido, pero no ya en pangolino o en murciélago, sino que en humano? Eso significa que inmediatamente pega un salto al virus y ahora pasa de una especie a otra especie, que es lo que pasó en Wuhan y va a seguir pasando, porque por una cuestión cultural ellos tienen la costumbre de alimentarse en esos mercados. El mercado Wuhan se caracteriza porque están presentes ahí, es un mercado húmedo de partida, porque claro, tienen microorganismos vivos, claro que uno va, dice, ya, deme tantos murciélagos, vamos a hacer una sopa de murciélagos. Y están ahí los murciélagos vivos, los matan, corre la sangre por todos lados, normalmente la sangre cae a jaulas donde hay otros animales, entonces la posibilidad que pase entre distintos tipos de animales y el hombre, claro, aumenta muchísimo. De hecho, en el paper que se está discutiendo ahora por parte de la Sociedad de Microbiología de Chile, que ha salido en la prensa, digamos, se discute justamente esto, que lo que pasaba ahí en Wuhan es una bomba de tiempo desde el punto de vista microbiológico, porque están todas las condiciones para que cualquier pequeña mutación inmediatamente salta al hombre. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una cuestión bien interesante. ¿No? Aquí hay un ejemplo de adherencia, digamos, de esto es Escherichia coli enteropatogénica, que es capaz de reclutar una serie de proteínas y mira lo que hace. Es capaz de unirse a células, en este caso, del epitelio intestinal, ahí tienen las microvellosidades, a través de intimina, que forma una suerte de pedestal ahí. Ahí hay un buen ejemplo, digamos, específico de adhesión a proteínas de superficie de células epiteliales por parte de una cepa de Escherichia coli. Otro ejemplo, mira, adhesión a fibronectina. ¿Quién lo hace? Ahí está, Staphylococcus aureus, tiene unos factores que se llama FNVPs,
que son capaces de reconocer a unas moléculas que se llaman integrina y fibronectina también, y unirse. ¿Ya? Y de esa manera pasan el primer capítulo de esta historia, que es la adhesión. En este caso se adhieren a fibronectina, que actúa como un puente, ¿cierto? Eh, Hay enzimas que facilitan la diseminación bacteriana. Y fíjense que todas estas caen en la definición de factores de virulencia. Hay enzimas que inactivan antibióticos y que obviamente hacen la enfermedad más grave. Factor de virulencia. Hay otras que inactivan anticuerpos y otras moléculas de defensa, ¿ah? Que impiden que el organismo responda adecuadamente a ese patógeno. Aumentan la enfermedad, es factor de virulencia. Hay otras que inhiben o interfieren en la fagocitosis, ¿ah? Hacen que la bacteria bypasse todo el sistema de fagocitosis de los natural killers, de los macrófagos. Es factor de virulencia, por lo tanto, esa enzima. Entonces, ¿se fijan cómo estamos aplicando los conceptos en algunos ejemplos claros? ¿Ah? Enzimas que inactivan antibióticos, bueno, aminoglucosidasas que inactivan los antibióticos del tipo aminoglucósido. ¿Ah? Las beta-lactamasas que inactivan penicilina, etcétera, etcétera. Se conocen un montón de esto. ¿Ah? Enzimas que inactivan anticuerpos, como hidrolasa. Hay otras que inactivan quimioatrayentes, como el C5A del complemento. ¿Ah? De hecho, hay un importante factor de virulencia en Streptococcus, por ejemplo, que es capaz de degradar la C5A. Por lo tanto, impide que la C5A lo opsonice, es decir, lo marque, para que posteriormente pueda llegar a un natural killer, ¿ah? Y hacer fagocitosis sobre esa bacteria. Entonces, hay un montón de mecanismos que caen dentro del concepto de factores de virulencia. Ahora, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo podemos saber si un microorganismo determinado causa una enfermedad. Y para eso los postulados de Koch son básicos, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto en una clase anterior. El microorganismo debe estar presente en todos los individuos que presenten la enfermedad, lo cual no siempre es cierto, ¿eh? Ojo, el microorganismo debe ser recuperado del individuo y poder ser aislado en medio cultivo. Cae de nuevo, porque no todos los microorganismos pueden ser aislados en medio cultivo, etcétera. Entonces, ojo que esto es un punto de partida nomás, ¿ah? Los postulados de Koch son el punto de partida, son como la ley de los gases ideales. No se cumplen nunca, pero teniéndolos en cuenta, se permite un estudio inicial de una eventual patógeno, ¿ok? Y esto es aplicable para levaduras, para hongos de todo tipo, filamentosos, para bacterias y también para virus, ¿ah? Estos postulados son como universales, por eso son hay que verlos, digamos. Ahora, y como les decía, estos postulados de Koch tienen una serie de limitaciones. Por ejemplo, el patógeno no puede ser cultivado. No hay un modelo de animal disponible. Ese es el problema. ¿En qué se están haciendo ahora los modelos para tratar el coronavirus? Buena pregunta, ¿eh? Porque no están usando seres humanos para generar vacunas ni para hacer estudios, ¿cierto? No. Asume que la susceptibilidad de los hospedantes es irrelevante y ahí hay un problema también porque de repente hay hospedantes que no son susceptibles y que van a ser un porcentaje importante de casos asintomáticos, pero que van a ser portadores. Ojo con eso, ya hay un montón, ¿no? Hay problemas de que solamente una simple especie causa enfermedad. De hecho, para nosotros eso es un problema, porque la etiología de la caries es solamente producida por Streptococcus mutans. No, pues hay un montón de bacterias de especies distintas que están asociados a la enfermedad y que cumplen con los requisitos, que son ácidos fílicos, ácidos génicos, acidúricos, que generan ácidos orgánicos que degradan el esmalte de hidroxiapatita del diente, lo cual termina con em, una cavitación, ¿cierto? Que es lo que llamamos la caries. Y esto es súper complejo desde el punto de vista ecológico. ¿Ah? Hay limitaciones para medir procesos causales, desconocimiento acerca de los factores. Generalmente el desconocimiento de factores que propician, por ejemplo, el crecimiento de un virus, de una bacteria, de un hongo, son un problema grave. ¿Mm? Hoy en día sabemos que el azúcar, por ejemplo, desde que empezó la industrialización y tenemos este mundo moderno con azúcar, las caries son un problema grave, ¿cierto? Bueno, aquí está entonces un resumen de los 9 pasos para que se desarrolle una infección. ¿Ah? De a partir de un reservorio fuente, hay un paciente cero, ¿cierto?
que es el primero que comienza la ruta ahí, ¿cierto? Hay en una primera fase extrahumana, digamos, donde hay ruptura de la primera línea de defensa y ahí recién penetra la piel, se disemina, se replica, hay una respuesta del sistema inmune y cuando pasa el sistema inmune, lo bypassea, aparece el punto 7, que ahí ya puede haber muerte, enfermedad crónica, enfermedad aguda. En el paso 8 ya se liberan unidades infecciosas al partir del paciente enfermo, se replican y vuelve a algún tipo de reservorio o fomite, qué sé yo, y bueno, y se genera nuevamente el ciclo, ¿no? Esto es universal, digamos, aplicable con conceptos básicos, aplicable a cualquier patógeno, y de hecho lo pueden aplicar a lo que estamos viendo hoy en día. De hecho, ¿cuál de estos puntos, pregunta de prueba se me ocurrió recién, ¿ah? ¿Cuál de estos puntos dentro de los pasos en el desarrollo de una infección puede ser aminorado o evitado con el establecimiento de una cuarentena? Oh, qué buena pregunta que se me ocurrió. Ya, pues, ahí se las dejo. Échenle un vistazo, ¿ah? Que les sirva esto para reflexionar un poco de todo lo que estamos viviendo también. Este año, más que nunca, en la microbiología nos pegó en la cara. Está todo el mundo hablando de virus, está todo el mundo hablando del COVID-19, está todo el mundo hablando de fase exponencial, de que hay que bajar la curva. Bueno, estos son... Y hay gente que publica cosas, yo lo veo en Facebook, que no anda ni por las tapas. Chicos, esta es la base. ¿Ok? La microbiología más viva que nunca, digamos, con todo lo que está pasando. Ya, sigamos. Aquí hay un resumen de factores de virulencia, digamos, de sideróforos, citotoxina, cápsula. Bueno, la mayoría de estos ya lo hemos visto. Los sideróforos no los vi, miren. Básicamente los sideróforos eh, son unas moléculas que secuestran, usan el fierro. Por ejemplo, cuando yo cultivo Porphyromonas gingivalis, en el laboratorio tengo que usar emina, menadiona, que son compuestos que están en la sangre, ¿ah? Y que no los tengo en una placa, tengo que agregárselo. ¿Y qué es lo que son los sideróforos? Los sideróforos lo que hacen es que captan fierro, porque Porphyromonas gingivalis tiene un alto requerimiento de fierro. Miren qué interesante. Entonces, a lo mejor un elemento y esto a propósito de una tarea que les di eventualmente, a lo mejor algo interesante para tratar a Porphyromonas gingivalis, aumentar la presencia de otras bacterias no patogénicas que tengan sideróforo y que le quiten el fierro a la bacteria, ¿se fijan? Entonces, por ahí va más o menos el asunto, tiene que ver con interacción con nutrientes esenciales de ciertas bacterias. Cuando yo conozco a mi enemigo, puedo derrotar a mi enemigo. Por eso que la investigación científica ahora es tan importante. Por eso es que los miembros del sistema de salud tienen que tener claro cuáles son los puntos clave, porque de repente les va a tocar tomar muestras, mandar muestras a los laboratorios, participar en programas de investigación, como son los que se están llevando a cabo en todo el mundo hoy en día, para investigar cuáles son los eventuales puntos débiles, cuáles son los lugares o epítopes que pueden usarse para generar anticuerpos. Todo esto está asociado a desarrollo de vacunas, etcétera. Entonces, aquí están las bases, digamos, ¿no? De por qué es importante la microbiología hoy más que nunca. Ahora, en esta tabla solo se hace un resumen de los factores de virulencia, que ya sabemos cómo se definen, qué son. Muchas cosas que promueven la colonización, la infección, la enfermedad, pueden ser considerados factores de virulencia. Por ejemplo, el pili, de la bacteria que le permite adherirse a superficies de mucosa, ¿cierto? Pero también están algunas enzimas, ¿no? O también pueden ser individuos, digamos, que son capaces de disparar. De hecho, la hemolicina son verdaderas balas. La hemolicina son balas que producen las bacterias y que son capaces de formar canales y destruir glóbulos rojos. O sea, un verdadero Terminator ahí, ¿cierto? A nivel macro uno podría imaginarse, digamos, una verdadera guerra que se está librando ahí con las bacterias cada vez teniendo armas más poderosas, ¿cierto? Sí, a propósito de eso es que puse ahí a Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? En una de sus famosas películas ahí que está tratando, digamos, con distintos armamentos de generar daño. O sea, en el fondo lo que reciben las células, los glóbulos rojos son un verdadero balazo
donde la hemolicina le destruye su membrana y lo vacía, pues, le quita todo el citoplasma, digamos. Ahora, podemos estar en curso completo de factores de virulencia. Yo no tengo tiempo para eso ahora. Ahora que tenemos puesto el concepto, sí les voy a mostrar algo que es más importante, chicos. Miren, este es el portal que se llama Virulence Factor of Pathogenic Bacteria, donde ustedes pueden ir y buscar factores de virulencia de cualquiera bacteria que se les ocurra. Entonces ustedes pinchan aquí al lado, ya, a ver, veamos cuáles son los factores de virulencia de micobacterium. Y apretan ahí y acá les va a dar todo, miren. Están las definiciones de base, que las mismas que le he dado yo, ¿no? Están una serie, por ejemplo, en Yersinia pestis. ¿Cuáles son los factores de virulencia de Yersinia que le permitieron matar a más de 100 millones de personas durante la Edad Media, donde diezmó pueblos enteros con la peste negra? ¿Ah? Ahí están, pues. Esas son las claves y las preguntas. Entonces, entren a esta página para que se familiaricen con ella y una vez que manejan el concepto de factores de virulencia, ahí se van a peinar. Entonces, cualquier momento que aparezca una bacteria en las noticias o de las tareas que les vamos a ir dando, entren a esta página y van a tener una lista completa de los factores de virulencia. Tienen la tarea hecha, chicos. Por ejemplo, miren, yo me fui aquí a Virulence Factor, y puse, oye, ¿hay algún factor de virulencia que esté asociado con actina? Todos saben lo que es la actina, ¿cierto? Ya, pues, sigamos buscando. Le puse Enter y me mandó esto, mira. Todos estos son factores de virulencia los que están aquí para darles este es el origen, las distintas bacterias que lo tienen. Por ejemplo, la ACT-A es un gen, un factor de virulencia que está en Listeria monocitógenes. ¿Y cuál es la función? Mira, es un factor responsable de la motilidad de la bacteria, pero basada en actina y el diseminación célula a célula. Mira qué interesante. La Listeria monocitógene usa un motorcito en donde utiliza a base de la misma actina de la célula humana, genera fuerza para pasar de una célula a otra. Mira qué interesante esto. ¿No? No me creen. Ya se los muestro. Miren, le di clic a Act A, pues, para saber que era Act A. Ya, les presento Act A, mira. Act A, básicamente una proteína de 639 aminoácidos que es capaz de interactuar con el dominio de monómeros de actina. Es decir, tiene una región de unión actina, mira. ¿Qué te parece? Y básicamente aquí se las muestro, miren. Tiene una región rica en prolina, este es el gen codificado por ACT-A en la listeria, ojo. Y tiene una región de unión actina, mira. Y tiene un dominio acídico, tiene otro dominio de complejo que se llama ARP23. Y básicamente esto es un motorcito, mira. ¿Y qué es lo que hace, profesor, el motorcito? ¿Cómo interactúa con la actina? Qué buena pregunta. Ahí está. Entonces, primer paso, aquí tengo el motorcito, mira, es capaz de reclutar proteínas donde se le une el monómero de actina en una primera. Después hay una nucleación. Una nucleación es cuando ya tú tienes un núcleo y a partir de eso genera una filamentación. Y mira la actina cómo empieza a interactuar con A. Esto es en la superficie bacteriana. Y después de eso, mira lo que hace. Induce la producción de filamentos de actina del hospedante, así como en la parte de atrás de la bacteria, en la colita, ¿no? Entonces, según para dónde quiera moverse la bacteria. Y después esto, mira, todo esto que está acá, aquí en la puntita está ya minúsculo, digamos, acá, pero que qué es lo que está haciendo, estimulando una ramificación de actina del hospedante en una zona asociada a la pared, de tal manera que esto se transforma en un factor responsable de la diseminación de la bacteria, que genera una fuerza propulsiva, mira, es un motorcito que le permite a la bacteria unirse usando el propio A de la célula. ¿Y para qué le sirve, profesor? Bueno, para pasar de una célula a otra, infectar, po, y es un factor de virulencia. Y aquí les presento, pues chicos, miren, ah, les presento aquí, la puntita, adivinen qué es eso, la bacteria. ¿Y qué es esa colita que tienen atrás? Es actina, pues esto está hecho con una fluoróforo que tiene DNA. Entonces ahí está la bacteria, pues el DNA de la bacteria, bueno, ahí está el DNA del núcleo de la célula, pero yo me centro acá, mira, por ejemplo, a ver, ¿hay alguna que esté clarita o no? Por ejemplo, aquí, mira,
Aquí tengo la bacteria y adivina qué es lo que es la colita que tiene ahí, que es como un cometa, es sintetizándose, pues, ¿ah? Que le permite a la bacteria pasar, moverse dentro del citoplasma y pasar de una célula a otra. ¿Qué te parece? Ahí estamos, ¿no? Y esto es bacteria del género Listeria. ¿Qué están usando? Están utilizando la fuerza propulsora del citoesqueleto de actina, mediada por el complejo motor, conducido por el factor de virulencia A. ¿Qué te parece? Qué cosa más bonita. Este es un paper que mejor se los puedo mandar. Aquí se discute hasta dónde uno puede estresar el concepto de virulencia bacteriana. Dice, ¿cómo nosotros podemos dibujar la línea? Claro, porque ustedes ya vieron que el concepto de virulencia es muy amplio, entonces hay que precisarlo un poco, ¿eh? Y a mí me gustó este paper porque trata un poco de ajustar el concepto. ¿Ah? Entonces, mira, hay diferentes enfoques, por ejemplo, para identificar genes de virulencia, ¿ah? Y genes asociados. Por ejemplo, está el enfoque genético. Dice que genes con homología significativa permiten caracterizar genes de virulencia de otros organismos. Y yo me pregunto, ahora que conozco A y conozco los genomas de otras bacterias, ¿qué pasa si yo pongo el gen ACT-A a la secuencia y busco en otros organismos si es que tienen ACT-A? ¿Funcionará igual? ¿Se considerará también ahí un factor de virulencia? ¿Estará asociado a la enfermedad? ¿Se fijan cómo hay una serie de preguntas interesantes? Bueno, la variación antigénica también puede ser un indicador. Un gen, por ejemplo, presente en una cepa virulenta, que está ausente en una cepa avirulenta, obvio, po, porque si yo digo este gen es un factor de virulencia, pero resulta que el mismo gen está presente en otra cepa avirulenta. ¿Ah? ¿Te fijan cómo ahí voy ajustando el concepto? Un gen presenta variación antigénica entre cepas o dentro de cepas. ¿Ah? Ahí está, digamos, los factores de genética comparativa para definir para ajustar el concepto. Pero también puede haber evidencia fenotípica. ¿Ah? Por ejemplo, la inactivación del gen ACT-A resultará en pérdida de virulencia por parte de la histeria. Ah, ¿qué les parece? La complementación de un gen en un background avirulento aumenta la virulencia. ¿Qué pasa si tomo el gen ACT-A de una cepa de listeria virulenta y lo pongo en una A virulenta? ¿Me va a hacer eso que la A virulenta se transforme en virulenta? Ahora, si así, obviamente ya demostré que a nivel fisiológico ACT-A es factor de virulencia, ¿se fijan? ¿Ah? Y así sucesivamente, hay un montón, hay evidencia inmunológica. Por ejemplo, los anticuerpos contra un producto génico, por ejemplo, ACT-A. Si yo genero una vacuna basada en anticuerpos contra ACT-A, que reconozcan a ACT-A, por lo tanto reconozcan a la bacteria y maten la bacteria. Si yo genero anticuerpos contra este producto génico en la inmunidad para la enfermedad, ¿disminuye la virulencia? Si disminuye la virulencia, estoy al otro lado. Porque he demostrado que cuando genero anticuerpos contra A, mato la bacteria. Si eso es cierto, y disminuye la virulencia, digamos. Y si todo eso es cierto, quiere decir que A es un factor de virulencia, ¿se fijan? Ahora, ¿la infección resulta en una respuesta inmune hacia el producto génico? Ahí hay una buena pregunta. Para eso tengo que analizar un ratón, po. Claro, tengo que infectarlo con el Listeria monocitógena que tenga el factor de virulencia ACT-A y lo exprese, y tengo que ver si hay anticuerpos contra ACT-A. Si detecto anticuerpos contra ACT-A en la sangre del ratón, o ergo he demostrado que ACT-A es un factor de virulencia, ¿se fijan? Entonces, todo esto me permite ir ajustando un poco el concepto. ¿Ah? Aquí hay una caja de Pandora, obviamente, que tiene que ver con esto. Miren, en esta caja la tapa son los genes de virulencia del estilo de vida. Siempre que en las clases digo lifestyle, los alumnos se ríen, yo no sé por qué, digamos. ¿Ah? Pero los genes lifestyle o de virulencia lifestyle son todos los genes esenciales para el ciclo de vida del patógeno, que no están directamente asociados a la virulencia, ojo, o a la patogenicidad, ¿ah? Que son como accesorios. Luego hay una caja propiamente tal donde hay factores de virulencia reales, ¿no? Entonces, los genes de virulencia real van a ser todos aquellos que tienen productos o están involucrados en la relación o interacción con el hospedante y son responsables directos del daño patológico. ¿Se fijan cómo este paper me ayuda a ajustarlo?
O sea, yo no le puedo llamar factor de virulencia a cualquier cosa. Por ejemplo, profesor, una bacteria necesita para sintetizar, por ejemplo, la Escherichia coli enterohemorrágica, para replicar su DNA y dividirse, necesita la DNA polimerasa. Luego yo creo que la DNA polimerasa es un factor de virulencia. Y yo le voy a decir, no, po. No, porque la DNA polimerasa es un gen housekeeping, po. ¿Ah? Es un gen de la casa, es un gen no esencial, es un gen que tiene que ver con el estilo de vida, pero no está directamente asociado a la patogenicidad. ¿Me siguen, cierto? Bueno, y ahí hay subespacios dentro de la caja de Pandora, digamos, de los factores de virulencia, que hay genes de virulencia que permiten procesar una cierta toxina, por ejemplo, o genes de virulencia auxiliares, ¿no? O genes de virulencia regulatorio, y otros que son genes housekeeping patogénicos. Ahora, estos son todos genes asociados a virulencia, pero no directamente causantes de una enfermedad. Entonces, dentro de toda esta caja, lo único que me interesan es la parte que está en genes de virulencia true, ¿ah? Verdaderos, los true virulence genes. ¿Ah? Y de esa manera en este paper lo que me invitan es a ajustar mis definiciones y entender por factor de virulencia solo aquellos genes o factores que están directamente asociados al daño patogénico, que a mí me parece mucho más útil, digamos. ¿Ah? A todo esto, la caja de Pandora es por ¿se acuerdan, no? Esto es mitología griega, ¿ah? Ahí está la diosa abriendo la caja de Pandora, donde supuestamente están todos los males y todas las enfermedades, la vida y por haber. Ya, entonces tenemos varios niveles, miren. Tenemos los genes de virulencia verdaderos, que están en uno. Y yo tengo que ir ajustando mi tiro hacia uno, po, si quiero definir un gen de virulencia verdadero. Pero también hay genes asociados a virulencia, ¿no? O genes que tienen que ver con el estilo de vida, con el lifestyle, ¿se fijan? Ahora, a mí me interesan los de uno, po, no me interesan los de dos o tres, digamos, ¿no? Porque esos se alejan un poco de la patogénesis directa. ¿Mm? Ahora, la clave es que dependiendo del nivel en la definición de virulencia, más o menos genes pueden ser llamados genes de virulencia. Entonces, con eso me evito llamarle factor de virulencia a cualquier cosa, ¿se fijan? Bueno, y aquí están los ejemplos de genes lifestyle, por ejemplo. Están los genes de virulencia verdadero, los genes de colonización. Y aquí, de hecho, aquí proponen hacer toda una nomenclatura para definir genes de virulencia. Por ejemplo, los PA son genes de virulencia desde la bacteria que son exclusivamente patogénicos. Ahí están los genes de virulencia true. Pero ojo que hay otros que son los HS, que son genes de virulencia desde la bacteria que desplegan una patogenicidad, pero dependiendo de los hospedantes. Y ahí están genes de colonización, genes de evasión de sistemas de defensa, etc. Este paper está disponible para que le echen un vistazo. Y aquí va definiendo 7 grupos distintos de factores de virulencia, que van desde el más virulento, por decirlo de alguna manera, al menos virulento. Y también discute que hay algunos que no son virulentos, definitivamente. ¿Ok? En el caso de las estructuras dentales, ya dijimos que un factor de virulencia fundamental es las adhesinas, que le permiten unirse, ya sea a las moléculas de la mucosa o a las estructuras dentales propiamente tal. ¿No? Entonces aquí mostramos dos bacterias que están coagregando y mostramos una moléculas de la mucosa que interactúan con la bacteria, o componentes de la saliva que son secuestrados y usados como factores pegajosos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, chicos, nos estamos recién metiendo en esta cuestión que es bien compleja, pero que vamos a ir de a poco desentramando, ¿ok? De hecho, las bacterias orales presentan aglutinación. Y yo me pregunto, ¿la aglutinación será un factor de virulencia? Por ejemplo, si encuentro un factor de aglutinación, a lo mejor sí, porque mejora la interacción entre microorganismos, ¿cierto? Y permite mejorar la formación de la placa dental, ¿se fijan? Y ahí está la coagregación también, que está referida a la formación de redes de interacciones entre tipos bacterianos distintos. Y está la coadhesión, que es la interacción entre microorganismos que pueden ser iguales o distintos, donde uno se encuentra fijo y el otro en suspensión. Entonces, todos estos son conceptos que vamos a ir usando de alguna manera,
De hecho, las bacterias orales tienen mecanismos de adherencia como la colonización en la cavidad oral, ¿ah? Y ahí hay colonizadores primarios, secundarios, ¿ah? Y ahí entran a actuar relaciones entre adesina-receptor, ¿ah? Porque claro, una adesina puede ser un factor de virulencia de una bacteria para unirse al epitelio directamente, pero también puede permitirle unirse a otra bacteria que está más firmemente unida al epitelio y con eso vamos dándole cuerpo al concepto de biofilm, que son verdaderas agrupaciones, sociedades de microorganismos que se unen a los epitelios o a las estructuras eh, duras del diente. ¿Ah? Y todo esto, ¿por qué le sirve a la bacteria? Bueno, porque si no se une algo, el flujo salival lo va a llevar a la deglución y se va a morir nomás, pues no va a tener ninguna importancia. ¿Ah? Entonces, por eso para mí los mecanismos de adherencia son una buena reflexión en torno a que si son mecanismos de adherencia específicos, perfectamente pueden ser considerados factores de virulencia. ¿Se fijan, no? Y ahí está lo que les digo, miren, hay relaciones adesina-receptor, donde tenemos a Streptococcus oralis, Gordoni, Streptococcus mitis, que interactúan ¿con qué? Con proteínas salivales que están unidas a la película adquirida, miren, ¿ah? Que a su vez están en la superficie del diente. Entonces ahí tenemos colonizadores primarios, colonizadores secundarios, y todos ellos están interactuando. Estas son ¿Se acuerdan cuando les dije que era complejo desde el punto de vista microbiológico el estudio de la placa bacteriana? Bueno, se las presento, aquí está. Aquí hay, y esto es simple, pues hay unas pocas especies bacterianas interactuando entre ellas, con Fusobacterium nucleatum ahí como un organismo pivotal. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, aquí vienen como las cosas interesantes que a nosotros nos sirven en la carrera, pero que obviamente requieren conocimientos previos. ¿Ah? Ahí les dejo el texto ahí asociado a la película adquirida, placa bacteriana. Aquí hay una sucesión ecológica donde hay algunos primarios, que son los primeros que llegan cuando uno es niño, bebé, y después a través de tu vida se te van agregando todas esas otras bacterias que pueden terminar con una preponderancia de algunos que son patogénicos, que tienen factores de virulencia y que generan algunas de las enfermedades que vamos a ver en el box odontológico. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y aquí estamos. Y adivina qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, estamos viendo microcolonias de biofilm de Streptococcus orales sobre un cristal de hidroxiapatita que simula un diente, mira. Aquí podemos ver a superior derecho, interacción en el biofilm de Streptococcus con actinomyces, mira. Hay una complejidad enorme. Ahí puedes ver un biofilm oral multiespecie con Fusobacterium, que era esta bacteria alargada que se ve ahí interactuando, adivina con quién, con Porphyromonas gingivalis. ¿Ah? De hecho, el Streptococcus es muy amigo con Actinomyces, con Bellonella. ¿Ah? Las bacterias son amigos entre ellas, ¿ah? Se abrazan, se juntan, hacen biofilm, hacen reuniones. Falta que hagan conferencias online nomás. ¿Ok? Entonces, este tipo de interacciones son básicas en la ecología de las enfermedades orofaciales, digamos, ¿ah? Y asociadas al sistema estomatognático en general, ya sea periodontitis, caries, y aquí ya recién con esta clase nos vamos a empezar a meter en algunos aspectos clave, pero entendiendo la parte ecológica y microbiológica que está de fondo. Eso sería, chicos. Muchas gracias, se les agradece su atención, espero ya con estas clases empezar a motivarlos un poco para que le echen un vistazo. Voy a dejar la clase disponible online. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Está abierto eh, la posibilidad, digamos, de que activen sus micrófonos y hablen. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Aún me quedan veintitantos alumnos conectados. Excelente. Profe, Sí, comenten. están preguntando si mañana igual van a haber clases además del seminario. Buena pregunta. Yo preguntaría primero, ¿han estudiado, han leído las clases anteriores? ¿Sí? Contéstame tú mismo. ¿Has tenido tiempo de echarle un vistazo a las clases anteriores, no?
La verdad no mucho. No mucho ya. Lo Como que en la pasa, fe. sí, no, que yo, a ver, yo me pongo en el lugar de ustedes y por mucho que no estemos funcionando, digamos, de manera presencial, con laboratorio y cosas, sé que tienen otros cursos y que son complejos, muchos de ellos. Entonces, no sé, yo preferiría que se comunicaran con con la delegada del curso y me hagan saber si es que podemos eventualmente adelantar alguna clase mañana antes del seminario. O a lo mejor lo que quieren es leerse bien el paper y estar preparados para el seminario. Yo estoy disponible. Ahora, en principio, no necesitamos apurarnos tanto porque vamos bien con las clases. O sea, por lo menos con respecto a lo que podemos avanzar en el curso, vamos con esta clase quedamos súper bien con el programa, digamos. Por lo tanto, yo no estoy como apurado. O sea, pero vuelvo a decirlo, si podemos avanzar mañana en otra clase online sería espectacular. Si no, lo dejamos la siguiente clase para la próxima semana. Háganmelo saber, por favor, con la delegada del curso y no tenemos ningún problema, ¿ok? Ok,